Buenas tardes con todos. Iniciamos el debate inmediatamente. Entonces, por ahí va la cosa. Gracias, Lore. Si estamos grabando, ¿no? Permítanme ver eso. Sí está, perfecto. Entonces, Eh, va por ahí, ¿no? Yo quería como poner en consideración otro texto de Foucault que también pueden ustedes, no me parece que es en este caso necesario como profundizar, que es el texto de 1963 del nacimiento de la clínica, en el que básicamente le piensa a estas estructuras hospitalarias históricamente, ¿no es cierto?, como estructuras de disciplinamiento también, ¿no? En este caso, no necesariamente como estructuras de disciplinamiento a nivel digamos que de gestión de la ciudadanía, sino a nivel del cuerpo, ¿no? Los hospitales, las clínicas, las morgues, como estos grandes espacios, ¿cierto?, de tratamiento, de procesamiento de la enfermedad, la salud y de la muerte también, ¿no? Entonces aquí le vemos a un Foucault que está peleando con una persona que no le intenta, no le da pues rápidamente su cuarto, ¿no? Entonces él justamente le va a relacionar a la arquitectura hospitalaria como parte de la arquitectura del control disciplinario de la sociedad. Pues básicamente, esto es un cómic, pero en el que se puede leer, ¿no?, un poco cuáles son las pretensiones que tiene el autor. Pero ¿hacia dónde van, no? Aquí, por ejemplo, les pongo fotografías del hospital, como está actualmente, ¿no? O sea, con distintas áreas, a pesar de que ahora es un museo, todavía tiene esa extraña configuración de capilla, una serie de alas de administración donde presuponemos o entendemos que estuvieron los pacientes y áreas de gestión hospitalaria. Y también recordemos que, y eso lo va a decir Kingman más adelante, ¿no?, en el texto de la siguiente semana, un área dedicada a las reclusas, ¿no?, y a los reclusos ciertos reclusos y reclusos que trabajan para el hospital y que están vinculados a esta gestión hospitalaria, ¿no? Entonces, Foucault va a partir desde este debate, ¿no?, en la modernidad, o sea, a partir de esto, desde estos siglos, ¿no?, 16, 17, 18, digamos que la construcción o especialización del espacio hospitalario tendrá que ver justamente con esta idea de visibilización y especialización, ¿no es cierto? Entonces, paulatinamente se irá convirtiendo en un espacio de visibilidad de la práctica médica. No es el caso aún todavía del hospital que nosotros le hemos estado analizando. No es el caso del Hospital de la Divina Misericordia, ¿no? No va a ser el caso tampoco del viejo Hospital San Juan de Dios, sino hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Entonces, a lo que viene, digamos que la reflexión que hace Foucault es a comprender este sinuoso paso, ¿no es cierto?, entre las relaciones de lo visible como síntoma, ¿no?, el enfermo, las llagas, las manifestaciones exteriores de la enfermedad, y lo pensado como la causa de la enfermedad. O sea, no como la simple evidencia de su enfermedad, sino como lo que causa la enfermedad. Y esa va a ser la disputa que va a ir dando forma paulatinamente, ¿no es cierto?, al campo médico. El paulatino paso, como pongo aquí, del espacio taxonómico, ¿no es cierto?, o sea, donde se evidencia digamos que de alguna forma, la clasificación de enfermos, ¿no es cierto?, hacia uno que se dedica a entender el organismo y las causas de la enfermedad, que sería ya el hospital contemporáneo, el hospital moderno, en el que uno, bueno, va y hay pruebas, ¿no es cierto?, pero en el que el cuerpo o las características de la enfermedad no me clasifican, ¿no? Entonces, la transformación irá, como pongo acá, ¿no es cierto?, de los síntomas a la razón que produce el síntoma. Estamos en la época todavía, ¿no es cierto?, de un proceso de gestión hospitalaria basado en el síntoma, ¿no?, en la idea de alivio, pero no de prevención ni de curación necesariamente, ¿no? Entonces estamos, como dice Franklin, enfrentándonos a un proceso de gestión de la enfermedad y la salud distintos.
no es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como un hospital. Ni siquiera en el siglo XIX el hospital cumplirá las funciones actuales de un hospital, ¿no es cierto? Entonces, eso como primer elemento, ¿no? De un espacio de alguna forma entenderle como de un espacio que se centra en las manifestaciones exteriores hacia uno que buscará causas. Ese va a ser el traslado digamos que el camino de la medicina, ¿no? Le pongo aquí a Foucault a decir esta cuestión, ¿cierto? Es decir, el camino de la medicina, de la comprensión de la enfermedad, será un desplazamiento del espacio esencial, ¿cierto? Del espacio de la formación de la enfermedad al espacio del cuerpo. Entonces, esto va a ser un proceso que se dice rápido, pero que será bastante largo y será bastante disputado, ¿no? Y en este momento también hay que entender, ¿no es cierto?, que corresponderá a un proceso particular de gestión del cuerpo. Como dice Foucault, no hay espacialización sin verbalización de lo patológico. O sea, esta estructura en su momento determinado corresponde a las maneras y formas que adquiere el discurso de lo patológico, a las maneras como se entiende la enfermedad en su momento, ¿no? A la condición de sano y enfermo que en su momento tiene y también a la posibilidad o no de curarse, ¿no? Quizá la idea que menciona Jero al principio, cuando hablamos de esta enfermedad como este etos indeseable, que generalmente siempre va a ser así, pues tiene distintos niveles, ¿no? En este caso, por ejemplo, una enfermedad que aparece como un síntoma, pero que al mismo tiempo como una oportunidad de purificación. Entonces, es bastante compleja la estructura que nos propone, ¿cierto?, para entender esta transformación, este movimiento de la medicina, no solamente hacia la especialización, hacia convertirse en una especialización moderna, sino también a entender que es producto de los discursos, ¿no es cierto?, y de las tramas históricas en las que se asienta. La medicina, miren aquí, les pongo, ¿no? La medicina y la noción misma de la enfermedad no son solamente un conjunto de enunciados médicos, sino que también comprenden un conjunto de prescripciones políticas, decisiones económicas, reglamentos institucionales y modelos de enseñanza. Entonces, en esos 4 niveles se entenderá o se comprenderá en algún momento histórico determinado, ¿no es cierto?, la función de la enfermedad, las estructuras de su conocimiento y también las prácticas de gestión de la salud, o sea, es decir, de la sanación o de la muerte, ¿no? Entonces, al menos en 4 niveles, ¿no? En este nivel de lo político, en el nivel de la decisión económica, ustedes ven que el hospital, por ejemplo, que nosotros estamos analizando en este momento, se va a diferenciar del hospital del siglo XVIII, XIX, más aún del hospital ya del siglo XX, ¿no es cierto? Incluso en la obtención de los recursos, ¿no? En cuanto a los reglamentos de funcionamiento y también en cuanto a la enseñanza, ¿no es cierto?, de los procesos de curación. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra estructura del hospital, ¿no? Entonces, partamos de las preguntas como para entender en qué momento está acá, ¿no? ¿Qué era un hospital en las Américas en el siglo XVI y XVII? ¿Qué funciones cumplía? ¿No? Y el doctor Moreno va a responder, ¿no? Es un hecho social, producto de cambios, equilibrios y desequilibrios que marcaron el tiempo histórico, ¿no? Entonces, de alguna forma, notamos cómo calza esta afirmación en la presunción Foucaultiana, ¿no? En este instrumento, en esta estructura de gestión poblacional que se engarza y que se enmarca en un proceso institucional, en un proceso histórico, en un proceso ideológico, en un proceso político, ¿no? Es una institución que se va construyendo en relación con las necesidades materiales y espirituales de cada época. Y en esta época, o sea, en siglo XVI, XVII, más que nunca hacer notar el peso de esta parte espiritual, no solamente en la estructura del hospital, sino también en esa estructura simbólica que tiene, ¿no? O sea, en esta suerte de juego, como les decía, y vamos a verlo aquí más adelante, ¿no es cierto?, esta trifunción que tiene el hospital, ¿no es cierto?, como espacio de sanación, como hospital, que es su característica básica, pero también como monasterio, ¿no es cierto?, también como receptor de esta población que gestiona la muerte, y también como tumba, o sea, es decir, también como receptor de los cuerpos de
estas personas pobres, ¿no? Espacio para la consolidación de los modelos de beneficencia, por ejemplo. No de beneficencia, de caridad. Eso es muy importante. La beneficencia va a surgir mucho más adelante, ¿no? Entonces, en este caso, es modelos de caridad. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué funciones cumple un hospital en el siglo XVI y XVII? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué dices, Carlos? Estaba pensando en que de ley debía haber el espacio de confesión, por si acaso, porque ya pasó, por cualquier cosa. Y más que en la parte de la función de cementerio, estaba pensando que podía ser también como un lugar bien de aislamiento, ya en el hecho de el posible contagio de desahucio, o de desahucio, perdón, o así también como un punto de encuentro, porque me imagino, es que lo que estaba pensando es que una enfermedad, si bien es una persona la que la, la padece, la sufre, también se la vive con quienes, con las personas cercanas, ¿no? Entonces estaba pensando que también es un punto un punto de encuentro, un punto de compartir, de apoyo también. ¿Qué dirías tú, Yadira? ¿De qué funciones tenía el hospital? ¿Era un lugar de encuentro? ¿Era un lugar para evitar el contagio, como dice el Carlos? Bueno, cuando leí esto me llamó mucho la atención porque la verdad era un sitio, pero ideal, ¿no? Porque era un lugar de aislamiento, tenías buena comida, tenías buena atención. Claro, en estratos, ¿no? Porque para los indígenas había un lugar, para los españoles había otro lugar, pero de todas maneras me llamó mucho la atención el concepto de este hospital. Y la verdad no podía sacarme de la cabeza el tema de los hospitales que se dio aquí con la repartición, viendo que era un lugar que incluso llegó a dar como créditos a la gente. Entonces, trascendió mucho más allá de lo que podía ser simplemente un sitio como para que un enfermo se cure o para que un enfermo muera bien. Entonces, fue una cosa muy integral. Había la parte espiritual, la parte para sanar, la parte para bien morir, para ser enterrado, acompañamiento para los enfermos. Entonces, en ese caso me pareció muy diferente a lo que son los hospitales ahora, ¿no? A mí personalmente me dan pavor los hospitales, me parecen horribles, el olor a medicina, los pasillos demasiado limpios, no sé, para mí es horrible. Entonces, imaginarme una hacienda que tenía huertos de donde podían sacar la comida para ellos, también la medicina, ¿no? De las plantas, me parece un concepto bastante bonito. Lore, ¿tú qué dirías? De alguna manera también era una forma de acompañarle porque los sacerdotes o las monjitas eh, eran los que atendían ahí, entonces nuevamente el socorro del alma y esa buena ayuda para salvarse de este castigo divino. Eh, y era interesante también que era a veces preferible morir en el hospital que morir en la casa, porque en sí el hospital era que recibías indulgencia, entonces era mejor en esa época. Creo que es bastante más complejo y menos ideal, ¿no? Franklin, por favor. Eh, Hay un cliché de Foucault que asimila la escuela, la cárcel y el hospital Sí. por su disposición panóptica. Y pues yo creo que de alguna manera nos lleva a verlo como algo así como un mal necesario para aislar, para controlar, de alguna manera para conjurar tal vez, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, y esto no se queda solamente en esos siglos, sino que se prolonga hasta donde puede prolongarse. Te digo porque he visto documentos de inicios del 20, donde se habla prácticamente de una persecución a los dementes, a los elefancíacos y a los lazarinos. Y en algunos casos, quien estaba a cargo de eso era el municipio, que mandaba a comprar un jarro, un plato y una cuchara para que un empleado municipal pues fuera con
el respectivo enfermo a algún hospital, algún lazareto de Cuenca o de Quito, por ejemplo, ¿no? Ya que pues no todas las ciudades podían algo así como que tener, que digamos, acorralado a este sujeto nocivo, que pues podía cometer algún tipo de desafueros, de, ¿cómo diríamos? Pues, no sé, de perjuicios en el espacio público, y era llevado, era reducido a ese tipo de encierro. Obviamente la enfermedad así de múltiple, no es, se manifiesta únicamente de esa forma, pero pues allí se ve, ¿no? Cómo seguramente el hospital, con todas esas bondades que se han manifestado, también era una suerte de mal necesario. Yo creo que va por ahí, más bien, o sea, no es una estructura idílica, ni mucho menos, ¿no? Está destinado, bueno, en primer lugar las funciones o sea, para nosotros ahora un hospital es un sitio al que vas con una enfermedad generalmente grave a intentar sanarte, ¿no? Quizá el mismo concepto de sanación aquí no está en juego. Ahora, el tema, y eso vamos a verlo un poquito más adelante, qué implicaba morir en el hospital y quién implicaba morir en la casa, ¿no? Entonces, quizá el acceso al hospital era justamente cuando no podías morir en la casa. No es para todos, no está necesariamente relacionado a un sitio de buena comida, buena alimentación. Recuerden que carencias tuvo siempre, ¿no? Y esto es otra cosa que mencionan Moreno y Morán, ¿no? No es o sea, todo el tiempo estás sufriendo, ¿no es cierto?, de carencias, está exigiendo mayores limosnas, pero ahora esto es parte de un sistema total de gestión de la enfermedad, que es el sistema de caridad, que todavía sigue vigente. Por ejemplo, mi mamá, que es muy devota de las hijas de la caridad, ellas, por ejemplo, continuamente cuando hacen sus casas abiertas y toda la cuestión, por ejemplo, citan la filosofía de San Vicente de Paul, el padre de los pobres, ¿no? En el que, según la cual el pobre es una razón de ser. O sea, el pobre es una necesidad, porque permite el ejercicio de la caridad. Y justamente ahí vamos a ver la transformación entre este hospital y el hospital del siglo XIX, que es básicamente cuando el Estado asume, ¿no es cierto?, ciertas funciones que ahorita, como bien dice la Lore, están relacionadas al marco de lo espiritual, ¿no? A la pobreza como quizá una virtud. Y de repente ya el Estado con su aparato de bienestar social tiene que plantearse, por ejemplo, estructuras de beneficencia y de atención de la pobreza, pero que no necesariamente le ves como algo deseable. Es decir, en este momento las funciones del hospital son diversas, ¿no? Asilo, como dice el Franklin, en ocasiones a quién están llevando, pero también están ancianos, viudas, huérfanos en ocasiones que pasan ahí, ¿no? Los registros en el hospital, además, están mostrándote una estructura, ¿no es cierto?, segmentada de gestión de la vida, ¿no? Un mulatillo, un negrito, un indiecito sin suponer, son niños, ¿cierto?, que están padeciendo ciertas enfermedades, tienen una posición dentro del hospital, una alimentación dentro del hospital, las condiciones no son siempre óptimas. Y vamos a ir profundizando un poco más al respecto cuando pues vayamos compartiendo, ¿no? Y aquí es donde viene este debate, ¿no? Para mí que hay al menos tres grandes elementos que se enmarcan dentro de la gestión política, de la gestión institucional de un hospital hispano, de un hospital español del siglo XVI y XVII. El primero es la idea del pobre, ¿no? O sea, son casas de servicios para el pobre. O sea, y en ese sentido hay que entender muy bien eso, Lore. Quien tenía para no moría en el hospital, sino en su casa. O sea, el hospital no es para todos, el hospital puede llegar a, por ejemplo, nosotros vemos en los registros del hospital que quién muere, ¿no es cierto?, y quién dona, generalmente eso también está segmentado. Por ejemplo, alguien que ha ido al hospital por alguna enfermedad, entonces dona, pero porque pasó por ahí, ¿no? Era de la Tacunga y pasó por aquí, estaba de paso. Pero generalmente tiene esa idea de servicio al pobre, ¿no es cierto? Y a toda esta gran categoría, ¿no es cierto?, del desposeído. Ahí les pongo el solo, ¿no? O sea, la persona que vive sola, que no tiene ayuda, el viejo, el enfermo,
el huérfano, el viudo, el privado de capacidades, que como bien dice el Frank, puede ser el loco, el preso, ¿no? Una entidad que no está necesariamente enfocada a la idea de enfermedad o a una idea de enfermedad mucho más amplia, ¿no? Donde, por ejemplo, la viudez, la soledad, ¿no es cierto? Ciertos elementos mentales, digamos que ahora condiciones estarían vistas como, pues, elementos nocivos que tienen que ser sacados de la sociedad, ¿no es cierto? Y aquí básicamente esto tiene dos niveles, ¿no? Como les digo, ese pobre no es necesariamente una condición indeseable, porque permite que el otro ejerza la caridad. Y mediante la caridad se obtienen las indulgencias, los beneficios, ¿no es cierto? Todo lo que mencionó la Lore, ¿no? No por estar en el hospital necesariamente, pero sí en el ejercicio de este mecanismo, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los cuales San Vicente de Paúl es uno de los promotores, ¿no? El pobre es tu patrón, servirás al pobre, no le tendrás asco al pobre. Por ejemplo, cuando uno lee la filosofía vicenciana, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que lo que llega en este santo, digamos que a revolucionar en su momento, es que pide que las mujeres, ¿no es cierto?, ricas salgan a la calle y den de comer y bañen al pobre y le quiten los piojos sin asco, por ejemplo, ¿no? Porque en esta estructura se piensa que en el servicio al pobre se sirve a Dios y de alguna forma entonces se convierte en una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Entonces el pobre es pobre y no es necesariamente una condición mala, o es menesteroso y no es una condición mala, porque le permite al otro ejercer, ¿no es cierto?, sus planes o el deber de Dios, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que es famosa, ¿no?, de Santa Mariana de Jesús con los pobres, ¿no? O sea, este ejercicio de la caridad es a todo nivel y el hospital es un espacio para este ejercicio. Entonces la pobreza no es tanto, como les digo, no es tanto un estado no deseado, ¿no? La mendicidad, por ejemplo, ¿no? No era un espacio, no, sino que está relacionado con esta noción de humildad, que si bien tampoco era promovida, ¿no es cierto?, se entiende o se lee como ese espacio del ejercicio, ¿no es cierto?, de la caridad, del ejercicio de la humildad, en fin. Y por ende, entonces, la caridad, este marco filosófico, ¿no es cierto?, que surge entre el borde de la Edad Media y los inicios de la modernidad, aparece como un sistema de gestión de la vida, un sistema de gestión de las poblaciones, ¿no es cierto?, en el que se justifica, ¿no es cierto?, también la riqueza de una facción de la sociedad, siempre y cuando sean caritativos con otros. Por eso es lo que Kickman en el texto del próximo jueves van a ver que hace una traslación del concepto de caridad al concepto de beneficencia, en el que el pobre no debe ser ayudado por la caridad del que tiene, sino que es una función del Estado, no solamente asistirle, sino darle recursos para sacarle de esa condición. Aquí en este momento es necesaria la presencia del pobre, y es necesaria la presencia del sufrido, del adolorido, del enfermo, ¿no es cierto? Porque, como pongo aquí, o sea, permite ganar méritos de salvación, lo que dice la Lore, ¿no? El ejercicio, inmediatamente vinculado al hospital, surgen las cofradías de caridad y misericordia, ¿no es cierto?, que eran como elementos civiles relacionados muy, muy cercanamente a la idea del hospital, donde ya personajes privados, personas individuales pueden ejercer públicamente, ¿no es cierto?, su carácter caritativo y acumular, ¿no es cierto?, elementos salvíficos. Entonces es una gestión pública privada de la vida de alguna forma, ¿no? Eso por un lado. Aquí, por ejemplo, les pongo una fotografía de la capilla funeraria que todavía existe del hospital. Reconstruida, evidentemente, ya no cumple esas funciones de hace muchos años. Pero, y aquí viene otro debate, ¿no? Este hospital hispano del siglo XVI, XVII, ya no hay esta concepción de la enfermedad como castigo. Pero si la pobreza es necesaria, ¿no es cierto?, este sujeto, este ciudadano, ¿no es cierto?, que padece de pobreza, es visto como una oportunidad de ejercer tanto la salvación si hay un cuidado social del mismo, como al interior de su propio organismo, ¿no? La enfermedad parece como una prueba que me ha puesto Dios, ¿no? Y en ese sentido, quizá la noción de curación es la que no existe para lo que sería la diferencia más grande entre este hospital y el que nosotros entendemos, el que nosotros ahora concebimos, ¿no?
me voy al hospital porque pretendo curarme, aunque no siempre se pueda. Aquí más bien estaría relacionado a la idea de asilo, ¿no? A la idea de hospedaje, como pongo aquí. Y luego, después, a casa de curación. Por eso digamos que las funciones, ¿no es cierto? Y quienes están ahí tienen distintas necesidades, no necesariamente son las enfermedades que nosotros les llamaríamos actualmente, ¿no? Sino que también es gente desposeída, es gente pobre, es gente que se alimenta, es gente sin techo, es gente menesterosa, ¿no? Entonces... Doncellas sin dote eran, ¿no? También. Claro, y date cuenta que verás, ya lo vamos a leer en el texto de Kingman, pero nos vamos a dar cuenta que también por ejemplo, las presas están encargadas en cierto sentido, en un momento determinado, ¿no es cierto?, de la gestión de la limpieza hospitalaria y del lavado de las sábanas y de los enseres, ¿no?, que eran repugnantes, porque no es que tenían pues muchas ventajas, entonces necesariamente las presas del camarote Santa Marta a veces se enfermaban, porque compartían el espacio, ¿no? Esta idea también, hay una idea también interesante en cuanto a esto. Franklin, ¿vas a decir algo? Quisiera hacer una pregunta ¿Por qué era recurrente que se llamen Santa Marta estos lugares? Lo mismo que las cárceles. Yo leí alguna vez de eso, justamente en el trabajo que hizo el profesor Kingman, pero realmente no recuerdo. ¿Alguien recuerda? Traigamos para la próxima clase esa respuesta. Porque parece que era muy extendido en otras zonas de América, como Santa Marta, como una especie de genérico, ¿no? Bueno, también Moreno y Morán dicen, ¿no?, que, por ejemplo, yo creo que también puede ir por las advocaciones y distintos elementos que están en boga en un momento histórico, ¿no? Hospitales de la Caridad surgen en Guayaquil. ¿Cómo es el de Riobamba, Franklin? Surge, digamos, ya la Riobamba moderna como de la Caridad en el 19, a cargo de las hermanas, justamente de esa congregación, de esa orden. Luego se transforma en hospital policlínico, luego... Pero el hospital de Riobamba, el primero que fundan, porque claro, hay una cosa... Hospital docente, pero tiene su origen en el Hospital de la Caridad. Y es una cosa interesante, porque esto conlleva, o sea, no es que solamente están fundando un hospital para dar salud a los enfermos, es todo un proceso de gestión de la vida, ¿no? O sea, es parte del sistema hispano, introducir una nueva definición de lo que se entiende por salud. Y como ustedes se habrán dado cuenta, no solamente que establecen esa visión y se expande a nivel de social, sino que también toman los elementos curativos que se usaban acá. En la botica del hospital hay guanto, hay... Quina. Mascarilla. Un montón de elementos, o sea, y en múltiples ocasiones se impele a los médicos a usar, ¿no es cierto?, las hierbas de la zona para curar. Es decir, que hay una suerte de relación. Yo creo que con esto estamos viendo también una suerte de un sistema mucho más complejo de gestión de la vida, ¿no? O sea, uno podría pensar que el sistema hispano era como muy brutal y que no sé, pero aquí vemos, por ejemplo, todo un proceso de gestión del cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo representaría, imagínense ustedes, para un individuo del siglo XVI, ¿no es cierto?, nativo de acá, toda la aceptación de un sistema de salvación, que es lo que ya hemos estado viendo, pero también un sistema de salud, ¿cierto?, que es distinto, pero que es un sistema de control de poblaciones. Recuerden que manda, justamente Hernando de Santillán manda fundar hospitales para que los vecinos, ¿no es cierto?, los españoles y las poblaciones indígenas tengan salud, dice, ¿no? Entonces, una preocupación absolutamente moderna, en el sentido práctico del término, moderno, porque es una condición, esta cuestión del cuerpo saludable, ¿no es cierto?, del siervo saludable, es una condición mucho más avanzada de lo que se podría pensar para la época, ¿no? Estos hospitales fueron cosa importante. Entonces, miren, esta cuestión, estoy yo continuamente señalando esta idea de gestionar vidas, ¿no es cierto?, como un espacio, o sea, para entenderlos como espacios para asistencia material, física, como bien dice Yadira,
alimentos, dotación de ciertos elementos curativos, que no necesariamente, como para contraponernos a lo que dice Foucault, tienen que ver con la comprensión de la enfermedad, sino para comprenderlo como, al cuerpo como una entelequia doble, ¿no? Que necesita alivio físico, pero también alivio espiritual, y el hospital también tiene que socorrer eso. Las dos cosas son igual de importantes. Entonces, incluso ahora podríamos pensar, ¿no? Hay hospitales donde por ahí pasan las monjitas, pasan por ahí los sacerdotes hablando, pero al mismo tiempo, en esta máquina, en esta institución, eso es fundamental. Esto no es solamente una función esbozada, ¿no? Pasemos. Entonces, miren, y aquí les voy a, como para trabajar en ejes, estas son, por ejemplo, las criptas de los padres betlemitas, ¿no? Que están en el hospital. Ahora ya, evidentemente, han perdido su función funeraria, pero pues aquí conservan todavía los espacios, todo. Y está, incluso aquí, se desarrolló ¿qué sería? En el año 2015, una exposición de Amaru Cholango. No, mucho antes. De haber sido 2011, más o menos. Y aquí se transmitía, al fondo de las criptas se transmitía en tiempo real la muerte de un sujeto, de un señor, ¿no? Al que se le había, previa autorización, pedido los permisos para que una cámara le filme agonizando. Era un anciano. Y esa performance, ¿cómo es lo que se llama ahora? Performance. Puede ser porque es una instalación artística, ¿no? Fue cuando la gente se enteró que eso se... ¿Te acuerdas, Lore, qué año fue lo de Cholango? No recuerdo con exactitud. ¿Te acuerdas que había la cámara donde le transmitían la muerte de este viejito, ¿no? Que al final la gente le censuró, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible? Se está muriendo una persona y transmiten en vivo, ¿no? Pero era interesante porque además se hacía dentro de esta área funeraria, ¿no? Entonces, miren, el primer eje que yo pongo es el eje político del hospital. Parte de las estructuras colonizadoras o de asentamiento del sistema español recaía en este tipo, ¿no es cierto?, de mecanismos como es el hospital. Entonces, no está solamente gestionando la salud de la enfermedad, sino también la implantación de un nuevo orden político que llega acá. Por eso es que Moreno, quizá eso no les puse en las hojas que ustedes tenían que leer, pues dice, antes que ya existieron otros, ¿no? O sea, y seguramente antes que esos otros, para aliviar la salud de la población, las enfermerías de las distintas congregaciones, pues atendían, ¿no? O sea, en cuanto a la salud ya debió haber habido una preocupación mucho más importante. Sin embargo, la fundación de espacios como este revestían un carácter político. No en vano se hacen en 1565, es decir, 2 años después de que Quito se convierte en audiencia, ¿no? Entonces, estar revestida de esa categoría obliga a la fundación de un hospital. Es decir, de alguna forma corresponde el asentamiento del hospital al ejercicio de funciones de administración que tenía esta ciudad como eje político, ¿no? Es decir, no solamente está definiendo estas dos preguntas que le pongo. El hospital, más allá de qué es la enfermedad y qué es la muerte, ¿cierto?, da paso a la consolidación de un sistema político. Es decir, miren acá, ¿no es cierto?, al hospital, y esta es la figura que acompañaba a las historietas de Quito de Luciano Andrade Marín, como más o menos debió haber sido una estructura bastante sencilla, ¿no es cierto?, hospitalaria, pero que está cumpliendo funciones importantes en la gestión urbana y en la gestión territorial de Quito como capital de la audiencia. O sea, el hospital sirve, ¿no es cierto?, para afianzarle como espacio de gestión de la vida y la muerte en su jurisdicción. Entonces, ¿quiénes van a ser atendidos, ¿no es cierto? Evidentemente los pobres, los menesterosos, como hemos dicho, pero también viajeros y también habitantes de toda la jurisdicción, ¿no? Entonces, uno de los aportes que hacen Moreno y Morán es analizar de dónde viene la gente que viene a atenderse al hospital, además de Quito, ¿no? Entonces, es de esta jurisdicción, es del territorio de Quito. Entonces, esto también es parte de un ejercicio de control de la población y del espacio. No solamente control de los cuerpos, ¿no? Eso ya hemos analizado. Ahora hay un entramado filosófico también en este hospital. Aquí, por ejemplo, vemos a los monjes betlemitas, que son los que ustedes les vieron administrando al hospital, ¿no es cierto? El gran eje filosófico de gestión, ¿no es cierto?, va a ser la idea de la caridad.
Imagínense para entenderle a todo este sistema, ¿cierto? A la parábola bíblica del buen samaritano, ¿no? Aquel que pasa y se preocupa de su prójimo, ¿no es cierto? Y le asiste, recibe esa suerte de ayuda espiritual, de ayuda, el hospital está cargado, ¿no es cierto? Las cofradías del hospital están cargadas de bulas y de reconocimientos a su labor, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio del hospital te permite, ¿no es cierto?, ganar esos bienes espirituales porque reconoce tu preocupación por el otro. Pero es una preocupación que también de alguna forma está destinada como a establecer y mantener, ¿no es cierto?, el sistema de castas y de clases de la sociedad colonial. Es decir, eso es bastante fuerte, ¿no? No es deseable, ¿no es cierto? No es deseable ser pobre, pero tampoco es algo mal visto, es un mal necesario. Permite el ejercicio de la caridad, ya lo hemos dicho. Ahora, este sistema de caridad no es filantropía, no es beneficencia y tampoco busca la curación, no es su final la curación. Peor la prevención, que ya son, digamos que elementos que están relacionados al siglo XIX y XX, ¿no? La idea de prevenir, medicina preventiva, gestión política de la vida, ya verle a Foucault en acción, ¿no es cierto? O sea, analizar, ver tus patologías, que tengas carnets de afiliación donde dice tu historia clínica. Esto aquí no existe, aquí es una cuestión más laxa, ¿no es cierto? Tiene a nivel político también una, una potente idea de integración de la población indígena a través del nuevo concepto de salud, que eso sí es nuevo acá, ¿no? Entonces, ¿y cómo se gestiona el concepto de salud? ¿No es cierto? Mediante estos funcionarios civiles y religiosos que ejercen este papel de intermediarios entre Dios y el enfermo, ¿no? Y esta idea de también de intermediarios entre el pobre y la asistencia social. Entonces, en este caso es evocador, ¿no? Evidentemente no es el caso del sistema que se gesta desde finales del XVIII y principios del siglo XIX, donde le vemos a Espejo cuestionándose las normas sanitarias, quejándose de los dolores y de los humores que despide el hospital, ¿no? Porque igual que ahorita hablaba la Yadira, yo sí me he intentado imaginar a qué olía, y debió haber sido fuerte, ya que el mismo Espejo se queja, ¿no? De que los focos de infección de la ciudad son esos conventos y ese hospital, dice. Eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo habrá sido la gestión? Entonces, no es todavía ese modelo. Es un modelo quizá de soportar la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí les pongo esta idea, ¿no? El sistema de caridad buscará alivio, pero no curación, no prevención. No es la idea de sanación, no es esa su función, ¿no? Y la investigación en caso de funcionamiento de la enfermedad será fenómenos aislados, pero no es una política, ¿no? Sino que más bien aquí me parece que pongo estos dos ejemplos, ¿no? Que citan los autores. Por ejemplo, en la gestión de las enfermedades, ustedes ya vieron la cantidad de epidemias que ha habido en Quito, pero por ejemplo en la de 1746 de viruela, no es la gente del hospital la que pide la elaboración de autopsias, ¿no? Sino que es el cabildo. Y en 1803 y en 1804 es Carondelet el que pide la gestión de los anfiteatros anatómicos, no es la gente del hospital. En el hospital estamos en otras funciones, ¿no? Sin embargo, se va a ir integrando poco a poco. Aquí, por ejemplo, miren esto, ¿no? Hablando de epidemias, esto fue en 1948 que en uno de los muros del hospital encontraron 226 cráneos. Seguramente producto de esta gestión, ¿no es cierto? El hospital también era un espacio que gestionaba la muerte. No sé si Franklin sabes algo al respecto. Exactamente ese no, pero sí me parece que es algo recurrente encontrar restos en diversos sitios en construcción. Por ejemplo, el Hospital de la Caridad de Riobamba tenía el cementerio adjunto, que pues era uno de los primeros incipientes cementerios de la ciudad. Y cuando se decide ampliar un ala del hospital, pues los restos deben ser sacados al cementerio que ya está establecido, que era el cementerio de la iglesia, y luego pasa a ser cementerio general. Entonces, quizá por allí, ¿no? Cuando se construye el Colegio Maldonado, pues igualmente hay la noticia de que se encuentran unos restos humanos. De todas maneras, yo haciendo una pequeña
Es del Franklin, ¿no? Lo Sí, ahí perdí. se congeló. Pero bueno, la idea es esta de, si vieron, o sea, Y Franklin, la te quedaste un descripción. rato. Te quedaste en No el... sé, no te escucho. Franklin, ¿nos escuchas ahora? ¿Me quedé en dónde? Justamente en que en el Hospital de la Caridad de Riobamba encontraron restos. Hasta ahí te quedaste, te congelaste un buen rato. No te escucho, está inestable el audio. ¿Me escucharon ustedes? Es de la Ahí internet del sí, Franklin. Sí, tu internet eso parece. se puso inestable. Nos decías que en el Hospital de la Caridad de Riobamba se encontraron restos y estabas desarrollando esa idea. Ah, sí, sí, porque era pues un espacio funerario, en este caso detentado por el hospital, y luego pues se obliga a exhumar para que sean trasladados al cementerio de la iglesia, que luego pasa a ser cementerio municipal, cementerio general. Pero también cuando se hacen obras como el Colegio Maldonado, se encuentran restos humanos. Entonces se va como que viendo que algunos sitios eran asociados a ese tipo de prácticas. En cuanto al hospital que estamos viendo, yo les recomendaría este libro, que es una novela de Marcelo Lalama. Es un médico, escritor riobambeño, que pues conoció mucho de estas temáticas. Ya lamentablemente ya falleció el doctor Lalama, pero es bastante rica en descripciones, especialmente de esos ambientes pungentes, de esas emanaciones, fetideces, y también lo que es los curanderos, los sangradores, diversos oficios, ¿no? Inclusive los ladrones de cadáveres. Me parece que es una interesante aproximación desde la literatura que permite hacer aproximaciones que la historia pues siempre tiene límites, ¿no? Excelente, Franklin, para que nos pongas del... Yo creo que ese texto lo tuve, pero no sé qué pasó. Pónnoslo en el WhatsApp para ver si es que podemos conseguir. A veces estos textos sí se consiguen haciendo un trabajo de arqueología en las librerías de usados, ¿no? Que no dejan de ser una fuente interesante. Yo creo que ahí le encontré, pero de todas formas, estamos bien con el audio. Sí, sí, Allá. se corta ratos, pero no sé, debe ser el problema de aquí. Sabes que no es tan difícil conseguir porque no es tan antiguo, ¿no? En la española sí, sí se la puede hallar. Ya veré, Franklin, pongamos eso para ver si es que podemos armar nuestra gran biblioteca de la muerte local. Pero miren esto, la característica, yo me acuerdo que seguramente la Lore también debes tener conversaciones grabadas al respecto, pero yo me acuerdo que cuando hicimos nosotros, por ejemplo, el levantamiento de las criptas de los padres betlemitas, hablamos con la gente del hospital, ¿no? Con los administradores. Y ellos, por ejemplo, tenían una serie, como dice el Franklin, de datos de restos que se encontraban en donde ahora es el parqueadero del hospital, ¿no es cierto? Que seguramente ya correspondía a donde estaba ocupado por el viejo cementerio. Sin embargo, este hallazgo en el 48 no era un hallazgo común, ¿no? Sino que seguramente correspondía a cadáveres que fueron inhumados muy rápidamente, porque además no eran todos cuerpos, sino solamente cráneos, ¿no es cierto?, que fueron sacados y que seguramente correspondieron a alguna de las tantas pestes que hubieron en la ciudad y que tenía que disponerse rápidamente en un sitio específico los restos, ¿no? Entonces, esta anécdota, ¿no? De la pared que se cae y hay 226 restos humanos en un espacio muy reducido, pues nos hablan de un bolsón de peste o de algún sitio de tratamiento, ¿no es cierto?, hospitalario de la enfermedad en un periodo seguramente de crisis. ¿Sabes algo de esto, Lore? ¿Tienes registrado esto? No, solo que llevaron esos cuerpos al ex hospital Eugenio Espejo y en un pabellón, en ese que le convirtieron, creo que es el pabellón número 1 en museo, que es uno bien pequeñito, todavía tienen los huesos en bolsas separadas, así tratando de como cráneos y huesos del fémur, así, y todo era como separados, pero no tenían dónde poner hasta cuando fuimos a visitar allá. Hay que luchar por el Gran Museo de la Muerte de Quito. Hay que estar eso en bolsas, pero en fin. Pero bueno, ¿no? O sea, esto les pongo como un hecho anecdótico en el que seguramente vemos esta maquinaria, ¿no es cierto?, este espacio hospitalario enfrentando una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, ¿no?
pero que no necesariamente correspondería ni a la manera como enfrentaría un hospital contemporáneo, ni a lo que desea la sociedad. Seguramente, pues es otra cosa, ¿no? A nivel de administración, aquí vemos, por ejemplo, una acuarela donde tenemos otra manifestación de un betlemita del hospital, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron, esto es bastante simple, ¿no es cierto? Las rentas provienen tanto de los novenos reales, como sobre todo de un complejo sistema de limosnas que está relacionado a la búsqueda de salvación mediante el apoyo a la gestión hospitalaria, que como ya nos damos cuenta no necesariamente tiene que ver con enfermos, sino que también con asistencia a los pobres, huérfanos, viudas, en fin. Entonces, el papel en este caso de la administración de la cofradía o de las cofradías es muy importante porque de alguna forma nos permite ver en funcionamiento esta suerte de instituciones, ¿no es cierto?, de ayuda civiles, ¿no?, pero ejerciendo su trabajo en el hospital. Aquí pongo yo, se cura o se intenta curar, se alimenta a pobres y a enfermos, como para entender qué es lo que se hace en un espacio de estos, ¿no? Más que otra cosa, yo pongo que es un asilo, un hospicio, de ahí también viene esta idea, ¿no?, de recibir, ahí está parte en la que se reflexiona sobre de dónde viene la palabra hospital. El hospital quizá vendría de huésped, ¿no?, del que se queda, del que espera, pero a pesar de eso, el tiempo de permanencia, como nosotros sabemos, pues no era eterno, ¿no?, sino que más bien estaba relacionado a la disponibilidad de camas, que en muchas ocasiones era restringida. Y otra cosa, no es un centro de ciencia. Al menos hasta bien entrado el siglo XIX, no es un centro de ciencia. Espejo se queja de eso. No es un espacio adecuado para la enseñanza médica, no es un espacio adecuado para el aprendizaje, es un espacio muy vinculado a esta gestión de lo que ya en la República se va a llamar el área de bienestar social o el área de estas relaciones, ¿no es cierto?, humanas del Estado, si se quiere, ¿no? Entonces aquí les pongo, por ejemplo, esta foto de la capilla del hospital, que como nos damos cuenta, no solamente es grande e imponente, sino que nos permite leer que ese hospital tenía una función muy ligada al ejercicio espiritual, ¿no? Entonces, y que está relacionada justamente con esto, ¿no? Con el oficio religioso, con la comunión, con la misa, aquí en este caso, por ejemplo, las funciones que cumplía la capellanía de esta capilla, para hacer, valga la redundancia, pero la enfermedad se sana de distintas formas, o al menos esta suerte de estabilización, ¿no es cierto? Y aquí viene esta idea de un poco para aportar lo que decía la Lore, ¿no es cierto? Cuidar a quienes no podían cuidarse en casa. El que tenía recursos, pues recurría a esto, ¿no? Como a llevar la sanación a su casa, proveer alimentos, alivio mediante hierbas, sangrías, purgas y dar asilo. Entonces, el papel de todo este aparato, ¿no es cierto?, de gestión de la enfermedad es un tema espiritual, no lo podemos dejar de lado. Entonces, este es como el elemento central, ¿no? Tal como pasa en las iglesias, de la que nosotros no podemos en un momento determinado quitar esta función de cementerio, ¿cierto? Porque es lo mismo, iglesia y cementerio se funden. Aquí parece ser una tríada de funciones, ¿no? Un monasterio, ¿no es cierto? Aquí he puesto una tríada como iglesia. Un monasterio, un hospital y una tumba. O sea, esas tres cosas, esos tres elementos aparecen muy vinculados, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la práctica hospitalaria. Sobre todo desde la llegada de los monjes betlemitas, ¿no? Se convierte en un monasterio, en un sitio de oración, en un sitio de reflexión, si se quiere, ¿no es cierto? Estos monjes están muy vinculados a pensar la muerte. Es hospital porque está gestionando, ¿no es cierto?, la población que accede a él, pero al mismo tiempo es una tumba, porque leamos nuevamente qué es lo que era para esta gente el morir y cuáles eran las necesidades de los socorros espirituales. Entonces, morirse, enterrar eran actos de caridad y por ende también eran parte de los deberes y de los ejercicios que debían hacer los cofrades. Entonces, era un ejercicio de caridad tal como era dar de comer al hambriento, tal como era pues el ejercicio y la práctica de la caridad, ¿no? Entonces, enterrar es un gran deber.
¿no es cierto?, del hospital, sobre todo para las personas pobres que no tienen recursos. Entonces, es bastante recurrente la idea de que el cementerio del hospital era el cementerio de pobres, ¿no? Era el cementerio de indios, cementerio de españoles pobres también, el cementerio de los menesterosos. Entonces, yo he intentado imaginarme, ¿no? Esas funciones y dónde estaría ubicado y su extensión y todo. Entonces, como para entender esa triple función del hospital en un momento determinado, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. En cuanto a ayudas, ustedes leyeron, ¿no es cierto? No solamente tienen los novenos reales, es una fundación laica, está patrocinada por el rey, nunca deja de estarlo, nunca, no se convierte nunca en un tema religioso. La presencia del obispo es más bien una presencia que engalana ciertos eventos, que da apoyo espiritual, pero no, el hospital en algunos momentos pues se nutre tanto de los novenos reales como de la limosna en general. O sea, es un buen espacio para el ejercicio del apoyo espiritual que al mismo tiempo pues repercute en mi propia salvación, ¿no? Entonces, este sistema complejo, ¿no es cierto?, de ayudas está administrado por las cofradías, como ustedes vieron, no solamente están canalizando sus propios recursos, sino que están obteniendo recursos continuamente de la población. Cuando hay excedentes se compran ciertos bienes que generalmente son mal administrados, pero que se usan para o producir recursos para los enfermos, ¿no es cierto?, o para generar ciertas ganancias para el hospital, ¿no? Entonces, no es una administración eficaz, y eso es algo interesante que leemos o que vemos en los papeles que ponen Moreno y Morán, porque pierden continuamente, ¿no es cierto?, estas haciendas, estos espacios de producción que tienen en un momento. ¿Qué hace la cofradía? ¿No es cierto? Ayuda económica, la más importante, ¿no es cierto? Ayuda a morir y ayuda también en el culto a los muertos. O sea, cumple su función fundamental, ¿no es cierto?, de dar esa ayuda espiritual que el enfermo que no ha logrado, pues, sobrevivir, pues, se enfrenta, ¿no? Entonces, aquí pongo una fotografía ya muy fuera de contexto, ¿no? Porque es del siglo XX, donde vemos al personal médico con las monjas de la caridad que están en este momento ejerciendo la administración. Ellas realmente vendrán en el siglo XIX como parte de los procesos de reforma de García Moreno, que son bastante conocidos, pero que nos da cuenta de un hospital que no necesariamente es la máquina tecnológica que nosotros vemos ahora, ¿no? Entonces, el hospital tiene como dos elementos, esto les he puesto, ¿no? Servicios, donde se presta a la acción ciudadana, a la acción del cofrade, a la acción de quien tiene dinero y puede actuar dando de comer, efectivamente asistiendo, orando, lo que fuera, y es una oportunidad espiritual para gestionar su alma, ¿no? Entonces el pobre, el paciente, el menesteroso aparece aquí como un mal necesario, digamos, ¿no? Y también, esto es para terminar, y esto creo que lo dijo Yadira, el hospital refleja en su estructura y en la manera de gestión también la estructura de la sociedad, ¿no? Es decir, hay áreas delimitadas no solamente entre españoles e indios, sino también entre mujeres y hombres, niños, ¿no es cierto? Y cada una de las áreas está evidentemente siendo ocupada y ocupa un espacio específico y tiene una relación específica en torno al proceso de tratamiento. Esto es, por ejemplo, un aula anatómica del hospital, porque ya va a ser muy posterior, ya fines del siglo XIX, principios del XX. Y también en los trabajadores del hospital. Ustedes pudieron darse cuenta que el oficio de médico, que ahora tiene tanto prestigio, pues en ciertos momentos, ¿no es cierto?, no es visto así. Un cirujano es casi que un trabajador técnico, no es otra cosa. Y hay espacios para el ejercicio de trabajo indígena, sobre todo en estas tres áreas, ¿no? Sepultureros, barberos y enfermeros. Y el sepulturero, ya leeremos la próxima clase, es bastante tenaz el trabajo, ¿no? En ocasiones súper fuerte. Pero básicamente como profesiones o actividades que están directamente relacionadas con el ejercicio de la cotidianidad hospitalaria, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión. No sé si quieren aportar. ¿Qué dice la Pau? Dos cosas. Primero,
que se me viene ahora que hablas de la gestión de la vida, ¿no? Pasamos de hablar de la gestión de la muerte a hablar de la gestión de la vida, y este espacio hospitalario es como un punto intermedio, ¿no? Pues donde se está también disputando la vida y la muerte. Y hablabas de esta asistencia espiritual, ¿no? Que también se daba en los hospitales. Y yo estaba ahorita por el trabajo trasladándolo, ¿no? A la actualidad. Y si bien no son lugares, la mayoría ya administrados por órdenes religiosas o con religiosos a cargo, sí hay una asistencia, creo yo, en la muerte por los testimonios que hay del personal de salud. Quizá no es una asistencia, no sé, me imagino como de un religioso, pero sí es una asistencia espiritual. Cuando uno habla con el personal de salud, te cuenta cómo espiritualmente, emocionalmente ayudan en esa transición a la muerte. Muchas veces, mi mamá es enfermera y ella trabajaba en un área crítica del HCAM cuando ella empezó la enfermería. Y decía, muchas veces estaba con pacientes de cáncer, sobre todo de estómago, páncreas, así. Decía que cuando estaban muriendo, muchas veces solo querían que les sostengan la mano y alguien que les diga, vete tranquilo, tu familia va a estar bien. Y hacen lo mismo con los niños. A veces me cuenta acá en el VACA, o sea, sobre todo la enfermera, que es la que está ya directamente y más tiempo con el paciente, con los guaguas, o sea, se acercan y les dicen, si tienes que irte, ándate. Entonces hay un tipo de asistencia espiritual que no nace quizá como una orden administrativa del hospital o una misión del hospital, pero sí como pienso que el personal de salud se atribuye también esa misión. No sé si es por la formación o por la noción que tienen de su trabajo, pero hay una asistencia también que es espiritual. Yo quiero pensar que lo que tú dices, Pau, tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Lamentablemente no te conectabas en ese momento, pero tiene que ver con esta suerte de entender las cosas como procesos y ver que hay elementos que nos parecen ahora muy lejanos y muy distintos, ¿no es cierto?, a los que estamos acostumbrados hoy en día, pero que ciertamente cuando uno escarba un poco se puede dar cuenta de que hay continuidades muy profundas, no solamente en la comprensión, sino también en las necesidades que tiene un ser humano frente a lo inacible, ¿no? Y la enfermedad, por más explicaciones científicas que le demos, siempre encuentra otras respuestas, ¿no? Franklin, ibas a aportar algo. Parece que Franklin tiene algún problema. No, Franklin. Sí, está un poco agónica la señal. En todo caso, a propósito de lo que decía Paola, de que, o sea, no es una función del trabajador hospitalario este tipo de asistencia, sin embargo, parecía que lo asume. Yo solía acudir al hospital Eugenio Espejo a unas terapias de rehabilitación. Y era interesante porque yo llegaba siempre unos 15, 20 minutos antes y escuchar y ver lo que pasaba. Bueno, pues vi cosas de muchas circunstancias muy diversas. Y era frecuente escuchar porque había el altavoz, decían, atención, atención, se necesita un empleado de morgue, y pues como que sí incomodaba un poco, perturbaba. Y pues uno no se daba cuenta que ya pasó por allí el hospital, el empleado de morgue, hasta que regresaba acarreando pues una camilla con un muertito. Y más de una vez vi que quizá como un último auxilio, quien le puso en esa camisa y le tapó con unas sábanas, colocó algún objeto que tenía a la mano, que era una estampa religiosa. No sé si sea un auxilio espiritual propiamente, pero como que había algo de aquello, ¿no? Hacer algo mínimo que seguramente no iba a cambiar la realidad, pero para alguien podía ser significativo colocarles imagen religiosa sobre el cuerpo ya inerte. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y eso es justamente el trabajo que está haciendo aquí la PAO. Es justamente explorar cómo el personal de salud contemporáneo, ¿no es cierto?, entiende su trabajo frente a la calamidad. Por ejemplo, en torno a, por ejemplo, lo que fue las muertes desgarradoras en Guayaquil en el COVID-19 y qué papel cumplía, por ejemplo, el que sabía que este muerto iba a entrar a un sitio donde habían 100 cadáveres más y quizá oraban, ¿no? Y cumplían una función. Y esto es algo gracioso porque uno
uno siempre, ya lo he dicho, pero esa tendencia que tenemos de presumirle al médico como un científico, pero que dada la condición o las características de su trabajo, a los enfermeros y a enfermeras también, son personas que están muy vinculadas a los afectos de alguna forma a la tranquilidad que te brinda el auxilio espiritual. O sea, en ocasiones hay mucho de eso, ¿no? Y es interesante, bueno, pues es un campo inexplicable, por más ciencia que le metamos. Tomémonos unos 10 minutos para escucharle al Mauricio y que nos dé una explicación de cómo era la enfermedad en este siglo XVI, según Austin. Y ahí reflexionamos, ¿no? Dale, Mauricio. Ya, bueno, yo les voy a explicar sobre Susan Austin con el texto Sociedad Indígena, Enfermedad en el Ecuador Colonial, en la cual les voy a compartir de capítulo 5 y de capítulo 6. Bueno, entonces en el capítulo 5, titulado Desastres y Crisis en la década de 1690, el autor nos hace una reflexión entre la crisis económica y geográfica de diferentes acontecimientos catastróficos, entre las epidemias y entre los desastres naturales. Entonces, el autor nos dice que estos fenómenos podrían establecer un declive económico en el sistema colonial por la muerte de tantas indígenas de diferentes comunidades. Autora, Mauricio. ¿Perdón? Autora. Autora, perdón. Por la muerte de diferentes indígenas de las comunidades que iría bajando esta producción económica, tanto de las textiles y tanto de la comercialización. Entonces, por ello, el primer momento que comienza a analizar son las reformas de Palata, que hace una reflexión sobre el trabajo en la mita y la responsabilidad de esto del tributo. Por lo tanto, preocupa alterar de la misma naturaleza la relación entre los indios de los Andes y su soberano, entre las epidemias que está sucediendo en ese momento. Igual, en cómo la mita va bajando y la misma corona pide que se mantenga, pero no se da cuenta de que las comunidades indígenas van perdiendo por estas enfermedades que ya les voy a mencionar. Entonces, lo que les va a pedir a las comunidades sobrevivientes es trabajar un esfuerzo más al momento de mitar. Entonces, igual que esto iría igual terminando la vida de los indígenas. Y por otro lado, otro factor más que analiza la autora es la migración, que va a ir migrando de diferentes lugares, pero también esta migración daría inicio a las epidemias. ¿Por qué? Porque irían migrando a diferentes lugares, pero al mismo tiempo irían transmitiendo estas enfermedades. Entonces, aquí cito, ¿no? En 1687, el arzobispo de Lima reporta 10,000 personas muertas de viruela, transmitidas de una migración de diferentes mitayos. Entonces, de igual manera, como podemos denotar, la misma población tendría que adaptarse a estos nuevos cambios. Pero al mismo tiempo va a suceder estos factores naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Los desastres que se percibieron en 1691 fue la viruela, fue sequías, fueron hambrunas, y en 1687 aparece el sarampión, el garrotillo, tabardillo, que el número de enfermos fueron mucho más, que decían que los mismos sacerdotes no podían ni siquiera tener una cuenta clara de cuántas personas iban muriendo. Entonces decían que igual el sistema médico era muy precario, porque solo existía en lo que hoy conocemos la ciudad de Quito, 2 médicos, que no podía sustentar a
a toda esta cantidad de enfermos. Bueno, y después de ello, ya en 1693, aquí hace un estudio en Otavalo que pide que pongan estas nuevas normas en, como hoy conocemos que estamos sucediendo, un tiempo de cuarentena, con el fin de consistir estas comunidades afectadas, que ya no haya este declive económico. Entonces, igual pone aquí algo súper interesante, como el caso de Riobamba, que murieron 8,000 personas de todas las edades. Entonces, más bien por el sarampión, por la garrotilia, que iban afectando a todas estas comunidades. Pero también a mediados de 1693, con la aparición de la viruela, entonces van apareciendo más cadáveres con 30,000 personas muertas en el caso de Riobamba, que estas enfermedades continuarían hasta 1697. Bueno, por otro lado, en esto de los desastres naturales, como bien cita la autora, se nota sequías, terremotos, erupciones volcánicas, como el caso de 28 de junio de 1698, menciona que entre la mañana sucedió un terremoto, destruyendo diferentes casas, iglesias, panteones en la ciudad de Latacunga, Ambato y Riobamba. En conjunto que sucedieron en ese día 600 temblores. Y al mismo tiempo sucedió una erupción volcánica del Sangay, que iría destruyendo la vegetación, caminos, y con un número de muertos de 10,000 muertos. Entonces, en cuanto a estos cuerpos, según la autora, determina que estos siniestros naturales, estas epidemias, los cuerpos se los enterraba en una fosa común. Pero había otro porcentaje de cuerpos que se los abandonaba en sus hogares, en las calles, en las iglesias, en los cementerios, en las plazas públicas. Como ahí mismo la autora lo cita, que en la área de Quito se encuentra 2,939 indígenas en la calle. Entonces, y la otra población, en este caso los sobrevivientes, menciona que ya no se enfatizaban en cuidar al muerto, más bien se enfatizaban en buscar alimentos para sobrevivir. Entonces, como bien notamos, la gravedad de las epidemias era tan fuerte en la pérdida de la misma sociedad, como la ciudad de Riobamba se adopta claramente las muertes, como lo afirma aquí cito, ¿no? Una cacique que administraba 2 años y atestiga que los principios se enterraban 20, 25 personas cada día, lo cual duró mucho. Y después que a todos los días continuamente se enterraban de 4 hasta 10. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que tanto con los desastres naturales y tanto con las epidemias que se iba viviendo, la población iba menorando, y los únicos que iban a sobrevivir en estas pandemias serían los niños a partir de los 10 años. Entonces, esto nos habla en ese capítulo. En el siguiente capítulo, titulado Enfermedad, estancamiento demográfico del siglo XVIII. Ese expongámosle la siguiente clase, Mauricio. Bueno. Sí, porque vamos a dar el paso, ¿no? Pero sí se dan cuenta las cifras que menciona, creo que ese es el aporte que hace Austin, ¿no? O sea, poner en perspectiva, por ejemplo, cómo se podía o cómo respondía la gestión hospitalaria a una de las crisis, de tantas crisis. No sé si efectivamente les mandé un cuadro, por ejemplo, de las erupciones, pestes y plagas que cita Nancy Morán y el doctor Moreno en su libro, pero no son pocas, ¿no? En el lapso del siglo XVI al XVIII tendríamos unas 30 o 40, lo que significa que continuamente este sistema al que le hemos visto, ¿no? En esta precariedad, con esta dotación tecnológica, con este número de médicos, ayudado por las cofradías, pues estaba enfrentando continuamente. Imagínense lo que es esas cifras escalofriantes que menciona Mauricio para la sociedad de la época. Entonces, por eso incluso nos cuesta a nosotros pensar que, por ejemplo, el dilema poblacional
en el territorio de la audiencia era un sistema en declive, ¿no? O sea, recuperación de una pandemia, recuperación de población, otra nueva que hundía la cantidad poblacional. No sé si, no recuerdo exactamente los datos que mencionas, pero no sé, quizá Franklin puedas aportar, pero si Riobamba en un momento histórico pierde 30.000 habitantes, es casi la anulación de la población en la época, ¿no? Me parece que tal vez se refiere a Riobamba y la zona de influencia, porque en el terremoto de 1797, o sea, después del primer dato, hay un aproximado de 12.000 víctimas y no hay un absoluto acuerdo, o sea, si fuera un poco más o poco menos. Pero entre el sector, digamos, del núcleo de Riobamba y los alrededores, sí se habría producido una pérdida así, que supuso, por ejemplo, la muerte de gran cantidad de la nobleza, dejando a Riobamba sin autoridades, sin comendadores. De todas maneras, estos datos de las mortandades, o sea, sí se dan para pensar. Por ejemplo, ¿por qué fue tan polémico el libro del profesor Jaime Rodríguez sobre la independencia? Era justamente por aquello, ¿no? O sea, la cantidad de muertes que hubo en la matanza del 2 de agosto de 1810. Y comparado con la población, obviamente es una cantidad desastrosa, ¿no? Como que si hoy muriesen en un solo asunto unas 20.000 personas o muchas más. Eso es brutal. Y esto, por ejemplo, la próxima semana sí me gustaría, Mauricio, que los cuadros de enterramientos que ella saca de las parroquias en el siglo XVIII, los traigas en un cuadrito para que los podamos ver, ¿no? Porque parte de lo que hace ella es como ir a los registros de inhumación, y son abundantes, ¿no? O sea, es una crisis continua. Entonces, no es esta idea de una muerte que puede ser socorrida generalmente, por ejemplo, en el caso de una crisis, ¿no? A veces son impactos poblacionales para los que no está preparada la administración. Por ejemplo, el hecho de que una de las cosas que cita Mauricio sean que cuando sobrepasa la cantidad de muertos, ¿no es cierto?, se tomen previsiones muy parecidas a las actuales, ¿no? Encerrar a las poblaciones, suprimir el culto, abandonar los cadáveres, nos muestra que en ocasiones le vemos muy lejos, pero tampoco es que estamos tan lejos, incluso en el proceso de gestión de la población, ¿no? Y con eso creo que podríamos quedar para la próxima clase. Me gustaría proponer... Un dato, Leonardo. ¿Sí? Con la venia de ustedes, quisiera pasar de Quito las referencias bibliográficas del libro que les dije, pero también una sugerencia. No tengo el título exacto, por eso no lo doy en este momento, pero hay una película de carácter tal vez comercial, pero muy interesante sobre hospital, muerte, niños, enfermedad, y me llamó la atención el manejo del archivo hospitalario en el contexto de esta película. Así que pues les paso, le quito la información por si acaso quisiéramos verlo. Sí, yo creo que podría ser. Yadira hizo un enorme trabajo. Quiero reconocer públicamente. Yo soy mal cinéfilo, pero necesito siempre guía de alguien que me pueda asesorar en temas cinematográficos. Y en este caso, por ejemplo, las recomendaciones que hemos tenido han sido espectaculares. Entonces, Franklin, esperamos tu aporte para ver si es que vemos este fin de semana. Siempre el fin de semana es cuando se puede ver una película tranquilo, entre semana es bien difícil, pero para analizarle quizá la próxima semana, creo que tenemos algún elemento de análisis, pero que puede trasladarse. Por otro lado, recuerden que hasta el jueves pueden subir sus archivos. Jero, por favor, ponle en conocimiento de Camila, ¿no? Que esté pendiente de eso, que ahora no se ha conectado y que no se vaya a olvidar. Y yo creo que con eso terminaríamos hoy. Les voy a enviar también, voy a poner en el aula unas cuantas imágenes que me gustaría que reflexionemos, que iniciemos con esa reflexión el próximo jueves, más allá del texto de Kingman, que es un texto en torno allá a la gestión hospitalaria desde un análisis contemporáneo, muy, además problemático, porque es de antropología urbana y todo esto. Pero que es bueno, vamos a verle también a ese texto y analizarle. De mi parte, pues, espero que tengan una linda semana y un abrazo grande, queridos amigos. Si no tenemos preguntas, pues, Gracias. hasta Saludos a todos. hasta el día viernes pueden subir, pero intenten subirlo hasta el jueves para poder leer y calificar. Un abrazo. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias a todos, todas. Chao. Chao. Chao.